Algunos de vosotros, imagino que el año pasado visteis ¿dónde está aquí? La verdadera identidad de Madame Duval, que creo que lleva 5 ediciones. 4 ediciones. Bueno, seguro que va a ir a la quinta también. Está aquí el texto escrito y que fue desde la temporada 21-22 también una obra de Antonio Miguel Morales. Bienvenido, buenas tardes, y ha sido poner el detalle de que el grupo este va a ser de Factoría Echegaray, hay otros invitados de otros grupos, y bienvenida y bienvenido a todos. Vamos a tener una sesión diferente a otras tantas de la Factoría Echegaray, Escuela de Espectadores, porque he cambiado la metodología por varias razones. Y el cambio de metodología, que es siempre la primera sesión de 4 por obra de teatro para los que sois de la universidad, pues conecta con que cuando leí la función la vi tan expresiva en la escena, yo vi la escena muy representada, aparentemente muy sencilla, 2 personajes que también tengo aquí preparado en relación a su... a su contenido, la gramática de los peces azules, y que pensé, vamos a darle un giro, no vaya a hacer ningún cuestionario, no vaya a leer ninguna obra de teatro, vaya así no tenéis por qué venir a clase, nos faltáis, nos da igual, os importa un bledo, y tengo el grupo lleno de que estoy enfermo, estoy malo, tengo que hacer no sé qué, no sé cuánto, bueno, son 7, lo que han dicho es, las demás estáis aquí. Y entonces no tenemos que empezar a pensar, no he leído en el último minuto la obra, no tiene su que hacer. Ahora en el Festival de Cine de Málaga, pero mañana por la noche, vaya, que yo sé algunas que no pagan. ¿No, verdad, Cecilia? ¿Cuántas películas has visto en el festival? Ninguna. ¿Te van a poner faltas también? Bueno, de lo que se trata es que la dinámica, no solamente del grupo, sino de la dinámica de la docencia, la dinámica del conocimiento, también hagamos giros, ¿no? Los que estimulamos esta labor, para que cuando sabemos lo que queremos mostrar y enseñar, y además con la gratitud expresa y la disponibilidad tan enorme que ha tenido Antonio Miguel Morales de volar desde Palma de Mallorca hasta aquí, a Málaga, porque yo, cuando me dijo que estaba en Palma de Mallorca, digo, pero tú no vives en Moros de la Frontera, pero si tú sí es nacido en Palma de Mallorca, pero lleva, no sé, 50 años en Morón de la Frontera, tú eres profesor en Morón de la Frontera. O sea, os voy diciendo el currículum, su biografía, la parte que os voy contando la película. Porque dicen, no, es que estoy ahora en excelencia liado en la creación, en la escritura, exclusivamente a tope con su creatividad, independientemente de tener mi familia y de poder llevar todos estos meses de este curso, ¿no? Y que te durará, pues, hasta septiembre aproximadamente. Y si no te quedas allí, porque está intentando hacer el cambio para volver a esos orígenes, ¿no? Y entonces, todos esos factores, más la idea de que os sorprenda la función, que tiene que ver con una dirección de la gramática de los peces azules, con un director novel que acaba de salir de la Escuela Superior de Arte Dramático, en una especie de convenio que en otros años, tiempo atrás, ha hecho también entre Factoría Echegaray y la Escuela de Arte Dramático, pero se hicieron producciones propias con alumnos y alumnas, actores, actrices, dentro del curso de la Escuela Superior de Arte Dramático, no una dirección recién egresado que ha sido seleccionado con su mejor expediente para dirigir una obra de factoría. Y en este caso es así. Entonces, mañana voy a tener una reunión con él para conocerlo personalmente, y todos esos elementos pues hacen que cuando veáis la función
vendrá el director, ¿no? Y el director, pues, será todo un poco más denso, pero a la vez más impresionante. Tenemos los actores siempre el día que ven la función después de la función. No nos molestamos más. Ese día nos centramos más en la interpretación, en toda la parte de escenotécnica, y luego el director viene y ya hablamos de la dramaturgia de la función, igual que hoy un poco vamos a hablar también de la dramaturgia de tu creación, aunque esta sesión la he enfocado al no tener el texto leído por el concepto de la primera pregunta que yo le voy a hacer, pero un poquito más tarde, porque en su currículum, vamos a quitar esto de aquí, en su currículum, que es de 4 folios, hay uno más cortito, lo primero que aparece es que es miembro de la generación de autores teatrales Romero Esteo, porque si alguna vez no lo he dicho, y los que sois más nuevos en la Escuela de Espectadores, la generación Romero Esteo pertenece, y le estaba recordando a él también de origen de cuando creamos en Marbella el premio Romero Esteo, porque fue entre justamente Rafael Torán y yo luego lo continué. Y no terminé de decirte hoy, cuando lo he recogido del avión, que como la universidad no asumió cuando se acabó allí en el Ayuntamiento de Marbella el premio Romero Esteo, y la universidad también negó la posibilidad esa, se lo llevé a la delegada de Cultura, que fue después Rosa Torres, la consejera de Cultura, y le presenté las bases, que son las que fueron durante no sé cuántos años, ha sido el premio Romero Esteo de la Junta de Andalucía, un premio de teatro del 97, sí, porque fue cuando yo llevaba ya 4 años en el aula de teatro, y en el 95-96 lo presenté. El 2021, porque ha vuelto a retomarse, ya que se ha habido bueno, pues el defenestró prácticamente el Centro Andaluz de Teatro, que fue en el 2015-16, por ahí, que justamente también ahí fue cuando había llevado no sé cuántos años con la Escuela de Espectadores. Entonces, el premio Miguel Romero Esteo es el premio de teatro más contemporáneo que ha habido en Andalucía. Y desde hace unos años, pues, autores como Miguel Palacio, Tomás Fan, Carmen Pompero, Gracia Morales, que han sido premiados o finalistas, han creado una generación de autores teatrales en el que él participa, y han empezado a mover mucho la autoría teatral desde esa vinculación que le une de haber sido finalistas o ganadores del premio Romero Esteo, que el año pasado, que volvió, yo diría que su tercera época, quedó desierto. Dejar desierto un premio de teatro o un Oscar, ayer podrían haber dejado desierto el Oscar a la mejor película, pero vean, pues estoy indignado. Pero lo demás, hombre, el premio de teatro, por favor, hay gente que escribe, y él me ha dicho que hay autores que tienen solvencia, y que algunos seguro que tendrían que tener una obra bien escrita. Él tiene aquí, ha tenido la amabilidad de traer obras suyas, por supuesto editada, la Tragicomedia de los Arcanos, que no la he leído. Bueno, esta que ya he dicho, que es la verdadera identidad de Madame Duval. La Milonga del destino de los días azules pertenece a la teatrología. A la Ciénaga es que aparece, en realidad ahora es Decalogía, está siendo una trilogía con Epifanía de la Marabunta, la Ciénaga y la Milonga del destino de los días azules, pero continuamos con el Gol de Famille, continuamos con otros textos que no voy a enumerar para no cansaros, y ahora mismo hay 10 obras teatrales que tratan el tema de la frontera, vinculados a las migraciones. Ahora también hace intersección con la trilogía negra de la que te he hablado antes, que comienza con pollitos de cualquier color. Es una trilogía sobre la esclavitud, que vincula el tema de las migraciones contemporáneas al tema que convierte, aunque queramos alejar la mirada de este hito, en esclavistas a los andaluces. Y de hecho hay esclavistas enterrados
el teatro de las migraciones, y por eso te digo, se ha convertido la trilogía de las fronteras, se ha convertido en metodología de las fronteras, y ahora mismo encuentra temática también de intersección con la temática gastronómica. Si escucháis bien, arriba aquí no hemos puesto micrófono ni nada. Aquí sabéis que estamos de más paso. fuerte, ¿no? Tenemos 2 lunes de paso, el pasado y este, y volveremos allí al sábado 7 cuando termine el festival. Pero ya sobre lo que acabas de decir, tú cuando escribes tu primera obra es... ¿De cuál? ¿De la historia? No. Ah, no, la de Romero Sulpicius. No sé de qué trata Sulpicius, no la he leído. Porque lo primero es reconocer que se lee teatro cuando se lee teatro. El problema está en que el teatro no lo solemos leer. Y excepto que se esté en un ambiente muy profesional o gente que se anima a ver teatro, ¿lo crees así o por qué no leemos teatro? Bueno, la realidad es que en los últimos años hay una tendencia a la lectura de teatro, se están abriendo un poquito, se están desenvolvando los textos y la autoría teatral. Creo que para llegar al punto en el que estamos ahora, que es un punto de partida, el asociacionismo tiene mucha importancia. El lema de la Asociación de Autores y Autoras de Teatro Nacionales, el teatro también se lee, y también creo que estamos en un momento muy bueno editorial. Hay editoriales pequeñitas de teatro pero que hacen una gran labor, como Antígona, como Irreverente, como Invasora, como La Uña Rota, como el Toro Celeste con La Calderona, que están montando una editorial, que además tengo ahora mismo. Estoy súper feliz porque me han invitado a que sea yo el autor del cuarto número de La Calderona. Sí. Una obra nueva que va a Obra nueva. Espero que no me riñan, pero digo si queréis, Los Fantasmas de Belintonia se llama. Los Fantasmas de Belintonia es una obra que habla de la relación que se establece entre Miguel Hernández, Vicente Alexandre y Josefina Manresa. Josefina Manresa, que es la viuda de Miguel Hernández. Bueno, retomo lo que estaba diciendo. Creo que hay editoriales de teatro que se están batiendo ahí el cobre para dignificar la edición teatral. Y en ese sentido siempre me gusta, cuando estoy en un foro público, reivindicarla, nombrarla y decir que el teatro también se lee, se encuentra lectores y lectoras, y que aquí que estamos en un foro en el que se está haciendo mucho por el teatro, tenemos que dignificar la obra de teatro, que son verdaderos aficionados. Y, por ejemplo, yo os puedo contar, tengo 20.000 anécdotas con gente que me pide obras, ¿no? Normalmente hay mucha precariedad en el ambiente y es normal que una persona te pida, pásame a tener una verdadera identidad de una manual. Tú la primera vez te planteas un poquito y si ves que es una compañera de teatro le dices, oye, comprará un poquito que la editorial tiene que comer porque esto así te deja posponer, es por la editorial que tiene que vivir y tiene que seguir editando autores. Pero el personal se mueve por fotocopia. Si tú vas al ensayo ahora mismo de, bueno, este de los peces azules es normal porque no se edita, pero tú vas a cualquier ensayo de ahora con obras editadas de cualquier autor, y tú no ves rular los libros, como ves en un club de lectura de novelas, tú ves rular las fotocopias. Entonces tenemos que comprometernos también desde estos foros, ¿no? Sí. Literatura dramática que no es el hecho teatral, y aquí estamos justamente por ese motivo. La literatura dramática de un texto que con autores jóvenes, con autores más que nuevos, tú ya eres un reconocido autor andaluz, eso está claro. Y te lo quieres llevar toda a Palma de Mallorca. No. Aquí, no, de la casa no la va a dejar. Los vínculos sí, ahora mismo, por la virtualidad que existe, ¿sabes qué? Que no hay problema, estamos, que no hay problema. Con la película de La tragicomedia del gallo de Polo, que es una obra también escrita a cuatro manos, con Alberto Cortés. Con Raúl Cortés, Alonso Amaya y algunos autores de ahí de Morón de la Frontera.
mucha dramaturgia contemporánea con verso clásico y que creo que funcionaría también en yo algo aquí no se me un poquito. Vamos a ir entrando desde lo general a lo particular y viceversa. Hemos hablado, estamos hablando de literatura dramática. Sí. Esta es la literatura dramática, Sí. es el libro, es el texto, y el dramaturgo o autor o dramaturgo no es el autor, o mejor dicho, el dramaturgo escénico, que es el director de la escena. Tú como dramaturgo, cuando, por supuesto, veo que tienes distintos espacios de compromiso social sobre lo que has prestado tu atención para escribir y desarrollar pues, la inmigración o la defensa de los derechos, el orgullo. Y cuando coges uno de esos bloques, continúas siempre, independientemente de que sea o no una metodología, o vas cambiando por los sucesos que acontecen. No, bueno, no y sí, ¿no? Quiero decir que siempre hay un detonante para que una primera semilla para abordar una obra, pero uno no puede abordar la temática de las migraciones si no ha tenido cierto territorio de contacto con las migraciones. Uno no puede abordar, bueno, no puede, quiero decir que no se siente tan motivado para abordar la temática LGTB+, si no se ha sentido en cierto territorio de marginalidad, no sé, homosexual, transexual o lo que cada uno sea en su día a día, ¿no? Entonces, en realidad tú no eliges una temática, simplemente estás más cómodo en una temática porque te interpela y porque tiene mucho que ver con tu día a día. Eso quiere decir que no pueda escribir una persona que no sea homosexual no puede tener un protagonista en una de sus obras homosexual, pues mucho menos, porque el teatro, bueno, bajo mi punto de vista, ni mucho menos, hay personas que pueden decir lo contrario, porque cuando estamos practicando teatro, teatral o estamos llevando un texto a escena, estamos trabajando en el terreno de la empatía, somos grandes generadores de empatía. Entonces, si nos negamos a nosotros la posibilidad de ponernos como autores en lugar del otro, estamos cortándole las alas a nuestro vuelo como autores, ¿no? Entonces, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que yo personalmente, Antonio Morales, escribo temática LGTBI+, porque soy homosexual. Y me interpela esta temática porque día a día he tenido que luchar en esa, y no ha sido fácil en ese territorio. Pero comprendo perfectamente que venga aquí otra persona y es decir, que Federico Lorca escribiera Yerma y no fuera una mujer estéril, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Entonces, volviendo un poquito para anclar lo que me has preguntado, mi autoría sí parte. Siempre digo que uno comienza escribiendo de lo que conoce para darse de bruces con lo que desconoce. Normalmente comienzan los disparadores de escritura, en mi caso tiene mucho que ver con la prensa. Leo prensa por la mañana y hay una noticia que pues 10.000 niños desaparecidos de la frontera. ¿Cómo te puedes quedar indemne ante esta noticia, ¿no? ¿Cómo puedes tú leer eso? Y si eres creador, ponerte ese día a escribir de otra cosa. No puedes, es decir, la realidad te ha buscado como Zaurí, ¿no? Muchas veces los dramaturgos y los escritores y los artistas en general somos Zaurí, que vamos con nuestra varita y de pronto la varita hace así y dice, no, tengo que quedar aquí porque aquí está el agua de la que voy a beber ahora. Y bueno, fundamentalmente es eso. A partir de ahí indaga y te mueves en los territorios de la política. Sabemos todos los que estamos aquí, sabemos que el teatro es un arte político, y también de la poética. Yo no entiendo la escritura teatral si no traza un territorio poético de búsqueda que te haga volar hacia esos territorios más desconocidos, hacia esa sorpresa, hacia habitar
habitar unos lugares, como he dicho antes, desconocidos y que te pueden salvar como autor, porque si te quedas siempre en la estructura, si te quedas siempre en lo que conoces, te está limitando mucho, ¿no? Marianne Kerkhove, una dramaturga belga, vino aquí a Málaga y luego escribió todo un texto sobre ética y estética. El concepto de ética y estética es crucial o necesario en la literatura dramática contemporánea, o no es contemporáneo quien no está en esa dualidad de ética y estética. Bueno, yo el concepto de contemporaneidad es un concepto clave para la escritura dramática, porque el concepto de contemporaneidad hace que reflexiones sobre las instancias que tienes con los hechos que vas a contar. Muchas veces si no tienes instancia no tienes perspectiva. Entonces es difícil abordar desde el momento que están pasando los hechos una dramaturgia histórica del instante, ¿no? Es muy difícil. Decía Giorgio Agamben que lo contemporáneo es precisamente aquello que resiste la oscuridad del presente. Resiste la oscuridad del presente, porque el presente no te deja ver. El presente no te deja ver. Pienso que yo, en lo que es mi escritura, siempre me ha atraído enormemente posicionarme en contra del poder establecido. Posicionarme en contra del poder, porque creo que ahí encuentro el conflicto como autor que me hace estar activo, estar alerta. No aburguesarme en la escritura, ¿no? Y quizás desde esa política, desde ese temporal político íntimamente, nacen estas obras que es cierto que colindan unos territorios que tienen que ver con temas muy determinados como las migraciones, la comunidad LGTB, queer, etc. Pero los temas recurrentes tuyos, si recuerdas desde la primera obra esta del Premio de Sulpicio y para después, también ya lo han dicho otros, pero ¿cuáles otros temas recurrentes tienen ahí que no sean, por ejemplo, sociales? Si lo son, otros más. No, después hay muchas obras, ¿no? que no están ahí, ¿no? Estas son las últimas de las que estoy hablando. Normalmente, por ejemplo, cuando empezaba escribiendo la historia de las migraciones, te vas encontrando en el camino con personajes como Madame Duval, que era Victoria Kent, o te vas encontrando cuando escribía Anatomía del Mensaje, que no está aquí, con una monja republicana y lesbiana, que percibes que han sido silenciadas no solo por la gente que no profesaba su misma ideología, sino también pues por la gente afín, ¿no? En el caso de Victoria Kent, pues se vio silenciada por muchas mujeres en pos del feminismo, ¿no? Porque no la veían como una mujer feminista. Esta obra intenta indagar en lo contrario. Yo creo que Victoria Kent es una de las grandes feministas de la historia, por más que se opusiera al voto femenino, pero fue una de las grandes reformadoras de prisiones y nunca ha habido una persona que dentro de las prisiones haya tenido una lucha tan importante y haya reformado y haya ayudado a los presos, y sin embargo esa labor de Victoria Kent se ha visto totalmente silenciada, ¿no? Por una lucha por el voto femenino, ¿no? Entonces, porque hay otro territorio donde me gusta escribir. Creo que hay personas con las que la historia se aborda injustamente, pero no desde un sesgo político distinto, sino también desde su propio sesgo vital político, no se han visibilizado, ¿no? Y esos personajes me interesan mucho. Después, como me has preguntado también en qué otras líneas de creación me muevo, ¿no? Me gusta mucho el verso clásico, la farsa, me gusta mucho la farsa, la tragicomedia de los arcanos, pues tiene mucho de farsa. Son 22 obras que están escritas siguiendo los preceptos del arte, no hacer comedia del hombre, pero también en algunos se pueden escuchar a los flamencos, la literatura oral, el recambre. También es cierto que son temas que tienen que ver con la identidad sexual, con las migraciones, con los nacionalismos, con la capacidad de
cosas sobre lo trans, que es algo también me interpela mucho, lo trans en mis obras, porque considero que el teatro es un arte interdisciplinar y transversal. Entonces, por ejemplo, en la gramática de los peces azules está escrita desde esta concepción trans, intentando evitar códigos que no sean simplemente los teatrales al uso, compartiendo esta escritura, que si la han leído, porque usted no me ha dejado leerla todavía. Está escrita, un acto está escrito prácticamente, si no recuerdo mal, en cine, ¿verdad? Sí. En cine comienza con un poema. Bueno, uno de los autores está escribiendo un recurso. No, vale, no te para. Un recurso que para aquí hay gente, me consta que hay gente que escribe un recurso que a mí me sirve mucho cuando estoy escribiendo y entro en bloqueo, es poner a los personajes a escribir poemas, poemas desde el personaje. En el caso de la gramática de los peces azules, se me fue de mano y uno de los protagonistas escribió un poemario. Entonces, algunos de los poemas se dicen en escena, otro de los personajes está rodando una película de cine y se ve también parte de esa película a lo largo del espectáculo y todo eso configura un espectáculo muy transmediático, ¿no? Con muchos códigos distintos. Cuando tú planteas eso, ahora ya una cuestión técnica, la idea dramatúrgica de lo que vas a escribir, ¿sabes al final crea un organigrama o en la impronta te genera los personajes? ¿Qué es? ¿Por dónde empieza? O si cada vez que haces ese acto de creación empieza por un camino diferente. Más de lo último. No parto. Yo sé, tengo cosas que me gusta hacerlas, quiero que mis personajes evolucionen, entonces sé que si hay un momento en la escritura dramática que tú sabes que la obra va a funcionar y es cuando ya no eres tú el que está escribiendo, cuando tú dices, ya estás escribiendo solo y después lo lees y dices, bueno, no estaba tan mal, porque muchas veces dices, lo otro, esto no tiene sentido, después lo vuelves a leer y dices, y hay un momento así como de enajenamiento, hay un momento de enajenamiento en la escritura. Y creo que es muy necesario ese proceso de enajenamiento, porque la técnica está muy bien, es decir, soy un amante de la técnica. Creo que uno tiene que conocer la técnica, para después romperla. Me cuesta siempre menos trabajo explicarlo con la poesía, ¿no? Con la poesía, es decir, si tú vas a deconstruir un soneto, tienes que saber antes lo que es un soneto, ¿no? Tienes que saber antes lo que es no está tan claro, porque muchas veces quiero decir que muchas veces no está tan claro. Y entonces creo que la técnica es un buen asidero. ¿Qué técnica me has preguntado? Pues toda la técnica partiendo de Aristóteles que siempre llegas a él, quieras o no quieras, quiero decir, porque la técnica de Aristóteles es una abstracción mental de un creador y todas las personas que nos ponemos en esa tesitura de crear, al final llegamos a abstracciones que colindan con el pensamiento de Aristóteles, queramos o no queramos, quiero decir, porque todos pertenecemos al género humano. Es verdad que algunos tienen más afán de ruptura o tenemos o tendrán más afán de ruptura que otros, pero siempre hay muchos territorios ahí pues comunes. Después hay autores contemporáneos a los que sigo a la hora de escribir y ejercicios, por ejemplo con Sánchez y Pincela, el ejercicio de la pistola de la nuca, ¿no? Que te pones siempre aquí también en el disparadero, voy a salir de aquí. Y si no te pones en ese disparadero, no sales, porque por ti mismo no te metes. Es como tú no te metes en problemas que querías mucho, pero cuando Sánchez te dice tienes que salir de aquí, te metes y sales y dices, menos mal que me he metido en ese berenjenal, ¿no? Y bueno, pues por ahí más o menos camina mi forma de escribir. Porque cuando tú escribes, cuando tú lees a Peter Handke, que va todo seguido y ahí a ver dónde pilla, por decir un autor, ¿no? Sí. Así, contemporáneo, antiguo, incluso. ¿Lo rechazas? ¿O ahí no hay mucha aristotelia? No lo rechazo, no, pero también hay. No lo rechazo ni
interesados, que es el camino de la vanguardia de la investigación, pero ese camino de la investigación puesto al servicio del teatro está dando muchísimo fruto. ¿Por qué? Porque después cuando llegas a la puesta en escena, cuando llegas a lo que tú me has preguntado antes, ¿no? Un texto, este texto, cualquiera de estos textos, desde mi oficio, yo me lo imagino como abrir una ventanita donde se tiene que asomar el resto, se tiene que asomar la persona que hace el vestuario, se tiene que asomar el director, se tiene que asomar los actores, se tiene que asomar, y a partir de ahí creo que hay dos tipos de autores bien diferenciados. Al final también vamos intercambiando nuestros roles. Yo estoy en uno de esos grupos, yo estoy en el grupo de los que prefiere alejarse. Es decir, yo seguramente, hoy te he dicho que iba a ir al ensayo pero es una de las excepciones, porque no suelo ir a ningún ensayo. Con mucho a la previa, me gusta sorprender, porque uno también es decir, si tú quieres Malandubal y estás en Malandubal, cada vez que se haga Malandubal, pues no evolucionas, tienes que distanciarte para ver cómo otras personas son capaces de habitar tu creación y de darle otro prisma que seguramente, en la mayoría de las veces, como se trabaja en equipo, es un prisma artístico más completo y mejor, que te mejora tus expectativas muchas veces. Como suele ocurrir también cuando a veces se incorpora al guión de una película al mismo autor de la versión que se está haciendo de una novela, porque en ese aspecto también conozco y en muchas situaciones se ha dado eso, que el autor, no dramaturgo, porque creo que más claro cuál es la verdadera definición. Tú eres autor porque escribe poesía y escribe teatro, o eres un dramaturgo, pero se incorpora como dramaturgo al director que hace su dramaturgia y compone la obra. ¿No te gusta distanciarte, separarte de él? Por ahora sí, ¿no? Hay épocas para toda la vida. Me gustaría también, ya cuando no tenga tanta faena, dirigir algo. Me está empezando a gustar ahora. Posiblemente cuando me meta la dirección dirija un texto que no sea mío. Simplemente dirija un texto, no sé qué va a pasar, ¿no? Pero yo me considero autor de teatro, autor dramático, porque es cierto que hay una función especial que te lleva al teatro, igual que a otras personas hay una función natural que le lleva a escribir narrativa. Yo tengo una sensación enorme de estar perdiendo el tiempo cuando estoy escribiendo otra cosa en el teatro. Es como que lo hago. Los editores de irreverentes, pues editan colecciones de relatos y me invitan y participo y escribo algunos relatos y algunas veces dicen, ¿para cuándo la primera novela? Y yo siempre como que me da pereza y sentarme a escribir teatro no me da pereza. Entonces, creo que estoy claramente vinculado a la escritura dramática y en ese sentido me considero dramaturgo, porque escribir teatro es, aunque tú abras la ventanita esa que hemos dicho antes para que otros habiten la casa de distintas maneras, pero tú ya te estás haciendo una primera casa mental, es decir, tú estás teniendo el primer encuentro. Esa es la clave. Sí. Tú ves la función, tú ves la obra, aparte de que lo que le ocurre en los posibles conflictos o en los desarrollos de la historia te lleven a ti a soltarte, pero estás viendo esa casa, la estás construyendo como para saber que esto va a ocurrir aquí y que podrías tú perfectamente ponerla en escena. Sí, pero luego yo la veo de otra manera, ¿no? Porque no es lo mismo una novela cine o una novela teatro que un autor dramático que hace algo que se va a construir, ¿no? Porque antiguamente en los tiempos de oro, ¿no? El autor también estaba metido en la compañía, ¿no? Es que esa parte siempre ya se hace más difícil por lo menos yo siempre la debato con quien. Y es que Gato Meloseo, por ejemplo, le gustaba estar pendiente de lo que se quería hacer, de su obra. Era terrible eso, terrible. Y le gustaba todo. Y te ponía a hablar con él, y construía con él, y después decía al final, le dijo a José Zurro, paso doble, Sí, vamos a ver. Cuando tú entras en esa dinámica, si
menos abierto y dice, y después al día siguiente unas malas caras, pero yo me dijiste que dijera, me dijiste que dijera, pues entonces genera un poco de conflicto, ¿no? Hay muchos egos ahí, y para mí, a mí me viene mejor quedarme un poquito atrás, dar pasito para atrás y irme. Por ahora, esto es lo que me viene bien, y ahí es donde disfruto. Yo creo que está bien como autor saber cuál es tu rol, y si a ti te encarga la dirección y tú asumes, pues ya tienes otro rol, pero si a ti en Factoría Chegaray te han dicho tú eres el autor y José es el director, si José te dice, oye, ¿qué opinas de esto? Pues abre la boca. Si no te dice, tienes que asumir cuál es tu papel en cada momento. Tú eres profesional de lo tuyo en cada momento. Si te requieren, tienes que ir, y aún así, si te requieren, tienes que ir con cuidadito porque se genera conflicto muchas veces. Bueno, y para colmo de males, el autor que ha cedido su obra, que se la ha presentado en Factoría Chegaray, el autor no cobra. No cobra. Está muerto, como Beethoven. ¿No? Se toca y no está. O sea, entender eso, que esa es una de las claves que me da con respecto a para que dé giros a la intención. Porque quienes se sientan aquí con nosotros son actores que cobran, los directores cobran, el iluminador cobra, el vestuario cobra, el autor no cobra. La obra va o está ya en la SGAE, ¿no? La Sociedad General de Autores, y entonces cuando la recaudación de taquilla se hace, el 10% del número de entradas, pues ya le mandarán su parte. Pero es terrible. Sí, es verdad que se vive eso es amor a la vida. Mucha precariedad en este sentido, y cuando tienes suerte que enganchas algún estreno, pero en realidad en la literatura dramática, quiero decir que, pues, esa frase de el teatro alimenta pero no da de comer es cierta. El teatro nos alimenta porque somos unos enfermos de este arte. Yo creo que cualquiera que se conozca con el teatro queda totalmente pillado a este arte, pero es difícil que dé de comer. Unas épocas va mejor y otras épocas va peor. Pero bueno, ahí estamos en la lucha y está bien que lo digan. Está bien que lo digan, Pablo, que tenemos que reivindicar la lectura, tenemos que reivindicar la lectura y tenemos que reivindicar la autoría. La autoría es que es verdad que sin autores, igual que sin actores, igual que sin directores, no existe el teatro. Y creadores en general no existe el teatro. Claro, el teatro del cine. El teatro de clima. Y luego también aquí, naturalmente, esto es una inversión como autor, y tú te sientes muy satisfecho de que has publicado una obra, 2, 3, ¿no? Ya te digo, un hijo, 2, 3, o no sé qué, ya ha plantado un árbol, 2, 3, pero al final también tiene un porcentaje nada más, ¿no? Entonces, tirar de una edición que son 500 ejemplares, como antes me ha recordado él, y ya llevan 4 ediciones, pues es un mundo de 2.000 personas, 3.000 personas, que ya son muchos ejemplares vendidos dentro de esta profesión. Haciendo un pequeño giro y entrando en la gramática de los peces azules, yo lo tenía previsto que, a ver, ¿quién no ha leído la sinopsis? ¿No la han leído? ¿Cómo te lo van a decir? Pues como todos los demás, ¿lo han leído? Ah, no, vale, bueno. La he leído y la tengo subrayada. Bueno, vamos a la nota. Los dos personajes se va a abrir la cortina del contenido del conocimiento de que ahí quiénes son y qué puede ocurrir. Azul es un joven estudiante de ciencias del mar con el cabello azul, guarda un gran secreto que irá revelando poco a poco, revelando poco a poco. Ha sufrido mucho, pero ha logrado salir con vida de un profundo laberinto de identidades. Eso sí, no ha salido indemne. Y Rojo es un joven estudiante de cine con el cabello rojo, conoce casualmente a Azul en un acuario. Siente gran atracción por los peces, eso hace que se sienta interesado desde un primer momento por la historia de Azul, que terminará convirtiéndose en su primer trabajo cinematográfico. Hay otros personajes ahí secundarios, y la sinopsis, miradla vosotros en la página web. Porque pensaba leerla, pero ya no. Entonces, sí que os voy a leer en su texto las dos citas, una de David Lynch, que dice:
Las ideas son como peces. Si quieres pescar pececitos, puedes permanecer en aguas poco profundas. Pero si quieres pescar un gran pez dorado, tienes que adentrarte en las profundidades. Allí, los peces son más poderosos. Son enormes, abstractos y muy bellos. Me parece bello pensar en imágenes y sonidos que fluyen juntos en el tiempo y en el espacio. No son palabras o música, sino toda una gama de elementos que se unen para componer eso que antes no existía. Se trata de inventar un mundo, una experiencia única que el público no tendría si no hubiera acudido. Me gusta entrar en otro mundo y me gustan los misterios. No me gusta saber mucho de antemano, me gusta descubrir. Está dando con este Atrapa el pez dorado, este texto de David Lynch, un poco la idea de lo que los espectadores mismos o el propio creador puede hacer para entrar en la función que puede ser, ese interés por lo que es lo grande, lo pequeño, lo extensivo o lo visible, ¿no? Como dice Juan Mayorga, señores, ¿quién estuviste el otro día en silencio? De la Blanca Portillo, vaya tela, ¿eh? Salían todos y todas. Magnífica, extraordinaria, ha sido una revolución teatral en Málaga. Ya os digo yo que he visto unas cuantas funciones en estas últimas décadas, que es una de las que mejor y más me han gustado en mi vida. Y dice Juan Mayorga, que dice, extender lo visible es el fin del teatro. Esto lo leemos. Si lo extendemos, ese es el objetivo. El objetivo de toda auténtica experimentación teatral no es la oferta de novedades como las que ansiosamente busca la industria de la moda, sino la extensión de lo visible. Qué bonita definición. Sí. El texto lo recomiendo que lo busquéis, que compréis, de Silencios, además de en la uña rota, y además, yo no lo tengo aquí, no sé dónde lo tengo. Y además hay una segunda parte que habla del derecho teatral, de lo que es el teatro en sí, que no está incorporado de una manera directa al texto de Silencio. Pero alguna cosa aparece en la función de Blanca Portillo. Entonces, sobre esto nos podemos referir de una manera más determinista a la gramática de los peces azules, o también a todo el tema de lo que estamos hablando sobre la dramaturgia, sobre la autoría teatral. Bueno, yo creo que el texto de David Lynch, yo lo puse ahí porque cuando lo leí remetía muchísimo a mi idea del teatro, que yo no recordaba el texto que estaba ahí, porque yo no he vuelto a... Pero más o menos la que yo he dicho antes, como me gusta ponerme en el hecho teatral, escribir de lo conocido, un disparadero, que es una noticia que para darme de luces por lo desconocido, si te atreves a caminar, encuentras el gran personado, que lo dice de una manera mucho más bonita, ¿no? Entonces, ciertamente la gramática de los peces azules estaba en esa concepción del teatro, porque sí comencé a escribir unos sueños, no que yo los soñara, sino unas imágenes que yo entendía como sueños para un personaje, y yo no sabía quiénes eran los personajes, yo no tenía clara cuál era la temática de la obra, no tenía nada, tenía unas imágenes de unos chicos que se pintaban el pelo de rojo y de azul, y unos sueños desnudos de esos chicos en una playa. Y comencé a caminar, a buscar el gran pez dorado, comencé a caminar, y de pronto apareció una persona que hace mucho tiempo estuvo en mi vida, a quien yo conocí, que era una persona intelectual, hermafrodita para que nos entendamos. Y dije, ostras, este texto me está recordando los recuerdos que tengo con esa persona. Y esta historia habla de intersexualidad y habla también de la vinculación mía como persona LGTB a todo ese mundo desconocido que esa persona me abrió. Y la primera parte era un sueño y se ha quedado como sueño, y cuando fui escribiendo el texto, la dramaturgia se vinculaba con los personajes en el tercer acto, en el que tú descubres, ¿no? En el teatro no hay spoiler, porque el teatro hay que vivenciarlo, yo creo que en el teatro no hay spoiler. En el tercer acto, tú descubres que lo que has visto en el primero, en realidad, es la mente de los personajes, lo que soñaban los personajes, ¿no? Entonces, ese artefacto teatral, que es muy aristotélico, que tiene planteamientos, nudos y desenlaces, no había estado nunca en mis manos, no había estado
y me quedó una obra que es muy sensible, que habla mucho de mí, que habla mucho de personas a las que he querido mucho y que además creo que en la sociedad testosterónica que habitamos ahora mismo es necesario visibilizar el territorio queer, el territorio LGTB, territorios que ahora mismo están tan denunciados por personajes que hemos puesto nosotros en el Parlamento y que espero que tal como hemos puesto lo volvamos. Ojalá. Y hacemos un girito. ¿Cuál es tu ritual para escribir? ¿Cómo lo haces? Pues sí, es decir, yo el día que lo escribo me siento un poco más saturado. Soy mucho de biblioteca, mucho de biblioteca. Siento que escribir en biblioteca es un poco como ponerte en una situación teatral, ¿no? Es decir, estar en la biblioteca y cuando estoy solo escribiendo en casa, que también me gusta, me pongo mi música, pero en la biblioteca es como que estoy en una situación teatral. Ves que ves algunas acciones, ves quién entra, ves quién va al ordenador, ves el que va a internet en casa y va a la biblioteca, estás viendo la vida. A mí me gusta escribir con mucha vida, no me molesta el ruido, no, me gusta el silencio de la biblioteca, pero también en casa puedo escribir con mi hijo por allí o cuando tenía perro con el perro, con el gato, con vida alrededor, porque en realidad lo que estás haciendo es existir y ponerle un corazón a tu día a día de la manera que más te agrada. Entonces ese es mi ritual, escribir con vida alrededor, escribir todos los días, y uno escribe todos los días también, me parece que era Romero el que dijo una vez, alguien contó esa anécdota y ahora me ha venido a la cabeza, pero no estoy seguro si era Romero el que iba a la plaza una mañana y le hablaba a la gente y le decía, déjame para que estoy trabajando, porque estaba escuchando del mercado. Sí, entonces escribir, sí, ¿no? Era él, ¿no? Entonces escribir es la gente que lleva la escritura en vena, la escritura dramática en vena, sabemos que es abrir la oreja en el autobús, abrir la oreja en la plaza, escribir cuando callas, escribir cuando dices, escribir cuando escuchas. Escribir no es solo coger el bolígrafo, coger el teclado y darle a la tecla, no, ni mucho menos, eso es lo de menos. Eso es la comprensión de todo un mundo interior hecho de muchas lecturas y de mucha escucha. Yo creo que el territorio de la lectura, el campo de la lectura, es importantísimo. Lo he dicho antes, es decir, tenemos que leer. En literatura, me parece que eso lo dijo Eugenio II, lo que no es recreación es plagio. Lo que no es recreación es plagio, o algo así dijo, no sé si lo he citado bien. Tenemos que conocer qué se ha hecho, porque nos nutrimos porque somos personal que anda sobre un territorio ya creado, que camina sobre él, y es necesario conocer no solo el pasado, sino también conocer los escritores del presente, los escritores del teatro del presente. Ese tema, cuando caen las oposiciones, yo me dedico a la docencia de literatura, nadie sabía decir si compañeros, profesores de literatura, no eran capaces de decirte los nombres de autores de teatro, y ya de autoras, no vean. Entonces, es importante leer. Y en el ritual de escritura, yo pondría que en primer lugar, lectura. Primero hay que leer. Para después decir, bueno, a mí no me gusta los conceptos tan escritos. Para mí, me viene bien leer. ¿Vale? Y hablando de docencia, el apartamiento temporal o no de la docencia, ¿hasta qué punto se circunscribe para estimular tu propia creación o en este momento separado de la docencia directa, la añoras o la docencia es una limitación también para poder hacer todo lo que estás ahora haciendo
Yo echo mucho de menos el trabajo con ellos. Bueno, mucho. Sobre todo si son de bachillerato, no. Tú das a bachillerato a eso. Sí, A los dos, creo que no, por lo menos lo veo. Sí, exactamente. En ese momento vital, pues, digamos que lo que he hecho primero, no te digo, mira, hoy ya y tienes el horario de literatura universal, pues estaría dando y lo que echa de menos. Además, te nutres mucho, porque siempre estás revisitando. Una cosa que aprende uno dando clases de literatura es que por 1000 veces que te leas el Lazarillo, que te tienes que leer 1000 veces de literatura, no hay ni una sola vez que no encuentres algo nuevo leyendo el Lazarillo o la Celestina, tienes que volver a los clásicos, ¿no? Y eso, pues, creo que me nutre como autor. No sé, sí. También te digo, a sincero, que cuando me jubile no voy a dar clases voluntarias. ¿Y qué es lo que limita en el alumnado, dentro de la docencia? Hombre, puede hablar del currículum, de que nunca jamás se llega a lo contemporáneo en la literatura para la gente joven. Y no digamos a una sala de teatro, para ver teatro, sea contemporáneo o no. Se está haciendo ahora, es contemporáneo, sea López, Sí, o sea quien sea. Pero, ¿qué limita que el teatro no entre en las aulas o con las aulas llegue a la literatura dramática o al teatro? Desde tu experiencia. Desde mi experiencia es que teníamos que luchar todos, unidos y unidas, para instaurar la asignatura de teatro. ¿De drama o teatro? Bueno, de teatro en general, porque ya esos debates semánticos los podemos tener aquí, pero aquí inglés, drama, sí. Sí, pero que play además, pero en inglés, pero en Brasil, bueno, tiene que ver con juego, pero drama está en la idea esa inglesa de la asignatura de materias que es drama, las dos cosas, podemos decir, ¿no? Sí, vale, pues, bueno. Da igual, que llevamos toda la vida peleando en la educación en el tema de que alguna vez se descubre. Además, ahora mismo cuando estamos viviendo los tiempos que son oscuros, a los que es testosterónico, a los que antes he hecho mención, sabemos que el teatro es un gran generador de empatía. Yo cuando leo una obra de teatro sobre el abuso escolar, que hay obras buenísimas contemporáneas, no sé si me viene a la cabeza, por ejemplo, El pequeño pony de Paco Becerra, ¿no? La leo, obras como ahora me saldrá el nombre de Nando López, Hijos de la Ira me parece que no se puede estar pegando una patada al título, pero que habla también sobre la realidad en los institutos. Yo las he leído con mis alumnos, yo he leído Fuente Ovejuna con mis alumnos, si nos vamos a clásico, y te das cuenta de por qué no se dan cuenta estos señores que con una hora de teatro que tengamos a la semana, estos chavales van a ser mejores personas, todos vamos a ser mejores personas, todos vamos a conocer mejor al otro, todos vamos a tener unas herramientas de más calidad para afrontar los problemas, los conflictos que surgen en la convivencia en el día a día. Entonces, yo creo que a alguien no le interesa que se va a pensar, el teatro te ayuda a pensar. El teatro te ayuda a pensar. En una sociedad del sur, con todo lo clásico, en el peor sentido del nombre, ¿no? Arrastrando también todo ese oscurantismo que parece que ha salido de nuestra vida porque hay muchos colorines y porque tenemos todas las pantallas del mundo, pero yo creo que ese oscurantismo, que también tú lo has mencionado de otra forma, yo lo veo en la realidad de lo que es no interesante. Inclusive hay una ley nueva, tanto de universidad como la anterior de estos años, y se ha obviado el concepto de eso, de dramatización o de teatro en la educación o de entrar de lleno como antiguamente, que no sé si tú participaste, que estaba asignaturas optativas y hasta la de teatro, en la época de la LOCSE, ¿no? ¿Se acuerdan de la época de la LOCSE? Sí, por lo menos se elegía una asignatura optativa y el profesor de lengua, literatura, hacía. Y ahora está como asignatura de libre configuración. Si hay una persona que a la que gusta el teatro en el instituto, la puede configurar, pero no entra dentro del plan de estudio, normalmente no tiene dotación ninguna, no tiene aula, está de paso, precariedad. Se repiten los sistemas de la precariedad. Y estamos tendiendo
tendiendo a una sociedad en la que, por ejemplo, en Estados Unidos ya están poniendo reglas en los institutos para que los alumnos y las alumnas no se suiciden, que los muchachos vayan a la radio. Yo, de verdad que el profesor o profesora tiene que estar en la clase pendiente de que no se tiren por el balcón, pues estamos llegando a esa sociedad y en esta recurro siempre a la filosofía, ¿no? Que mi ritual también de escritura es irme mucho a los filósofos y cazar ideas. La modernidad líquida de Agamben, la modernidad líquida, es decir, estamos tan pegados a las pantallas. Mira, cada uno de nosotros tenemos una delante, aunque es cierto que no la estamos utilizando y la estamos utilizando, y tú la estás bien utilizando, la estás utilizando bien, pero normalmente esto nos desconecta, nos tiene siempre desconectados de la familia, nos tiene desconectados de los amigos, de los novios, de las novias, a los chavales, es decir, nos tiene totalmente imbuidos de una realidad paralela que no es generadora de bienestar y que sí es generadora de muchos problemas psicológicos. Y las pantallas nos están distanciando. Nosotros se está muriendo una persona al lado de nuestra casa y no somos capaces ni siquiera, son las personas que viven en los extranjeros, la precariedad de las personas que están siendo desahuciadas. Pasamos con el móvil así y vemos una persona que se está muriendo ahí. Yo muchas veces me da pánico porque he pasado en este punto al lado y me vuelvo a decir, a esa persona le estará pasando algo y yo no he sido capaz de pararme. Porque voy andando con el móvil así por la calle y en eso no estamos convirtiendo. Vivimos una realidad líquida que nos desconecta a cada segundo, porque claro, eso te va mandando señales así. De pronto sale aquí 10.000 niños en la frontera, pero de pronto te sale aquí la última oferta del IKEA. Entonces te vas a la última oferta del IKEA y te desconectas totalmente del trópico, te desconectas totalmente. Y a esa realidad líquida se refería a Gambetta. No te da opción ni a analizar nada. Pensar. ¿Qué obra de teatro o obras de teatro podrían ser alguna de tus favoritas? Pues vamos. ¿Y de qué época? ¿De qué época? Claro. Autor contemporáneo de ahora mismo, para empezar atrás, de ahora atrás. Una, dos, tres, bueno, no quiero alguna que te. Voy a decir autores más que. Sí, autores más que bueno. Mira, para hacer un poquito de patria chica, a mí me gustan mucho los autores, pero puedo tomar, siempre lo digo también, una caña o un café. Los autores que no le evitan, las autoras que no le evitan, que son personas con las que puedes departir de cualquier cosa, como de teatro, de lo que te interese, y en ese sentido creo que la generación de autores y autoras andaluces Romero Cheo tiene a unas personas extraordinarias, activistas, como Miguel, Blas, Carmen Bombero, como Tomás Afán, etcétera. Te podría nombrar a muchos de estos autores amigos y siempre vuelvo a sus obras, ¿no? Porque además nos une un vínculo afectivo, ¿no? Entonces analiza sus obras, vamos a hablar con ellos, oye, estas obras se te el tono, o esta obra es magnífica, y no hay, y hay mucha normalidad, y de la normalidad se aprende. Justo la generación anterior también creo que tenemos en Andalucía la suerte de tener unos autores y autoras fenomenales, y no nos tenemos que ir a ningún sitio, es decir, es que tenemos a Juan García Rondo, es que tenemos a Alfonso Zurro, es que tenemos a Mercedes León, a malagueña, es que yo ahí me muero, porque son autores cercanos y autoras cercanas y de las que siempre me gusta ponerlos en valor, porque creo que no hay que ir a ningún sitio. En Andalucía tenemos suficiente calidad de la autoría como para, después si nos queremos ir a otro sitio, pues nos vamos a la representación de una dramaturgia magnífica también en Madrid. Creo que tenemos también que reivindicar la literatura dramática como la lengua, la literatura gallega, la literatura catalana. El último premio lo he dicho aquí antes, el último premio nacional de literatura que se llama el Post Més Bonic Mai Trobat Enlloc, el cuerpo más bonito más encontrado en ningún lugar, que es una obra magnífica de un autor catalán contemporáneo. La autoría está viva, la autoría teatral está viva y tenemos que cuidarla, tenemos que mimarla, sobre todo las personas a las que nos gusta el teatro, tenemos que reivindicarla,
Después, por supuesto, pues yo me muero por clásicos. ¿Tú empezaste leyendo clásico o leyendo? ¿En qué momento leíste tú por primera vez Aquí, una obra de teatro? yo creo que en el colegio. Sí, Yo creo que la obligatoria. yo creo que en el colegio. Pues tenía la suerte de mi abuela Carmen, que sí, de las obligatorias, sí, no de las obligatorias. Mi abuela Carmen, que era de aquí, era paleña, era del Palo, y ella me recitaba mucho romance. Me acerca mucho al teatro por la tradición oral, por el flamenco, por las coprillas y por Lorca. Soy un devoto de Lorca, de Federico. Después Calderón, López, ahí me muero también, Shakespeare también. ¿Sabes qué me pasa? Que me encanta Shakespeare, no quiero decir, no voy a decir yo algo, pero me gusta leer en la lengua, me pasa con todo, me gusta leer en la lengua del autor o autora vernácula, en la lengua vernácula. Entonces, ahora estoy leyendo mucha literatura catalana en catalán, me encanta. Y entonces, no vuelvo tanto a Shakespeare, me he leído Shakespeare completo, o si no completo, yo creo que sí, no lo he leído completo, pero no vuelvo mucho a él, porque prefiero leer obras dramaturgias escritas en la lengua que a mí me hace sentir de verdad, porque como he dicho antes, para mí es muy importante el territorio poético, y no soy capaz, es una torpeza mía, no soy capaz de encontrarlo en una traducción de Shakespeare, aunque también hay traducciones de mejores idiomas, ¿vale? Entonces, eso me aleja un poquito, es como una opción vital. Yo hace tiempo, hace como 10 años, decidí que sí iba a leer a otros autores, pero iba a poner siempre primero en la mesa las lenguas. ¿Eso qué me ha hecho? Pues me ha hecho aprender catalán, porque había muchos escritores catalanes que me interesaban, y seguramente cuando tenga más tiempo, pues me pondré con el segundo de inglés, y empezaré a leer inglés, francés. Fue una opción, poco a poco. Sí, pero Empezamos en clásico. sí. Y de las otras artes, o sea, o de toda la literatura narrativa, autores, o en escritura, o en música, ¿cuáles son tus sonidos y tu...? Muy heterodoxo. En música, pues, me gusta mucho desde la copla underground de Martirio hasta las gimnopedias de Ixatí, el piano, me gusta mucho el piano. El piano me gusta muchísimo. En mi casa siempre tengo puesto así siempre tengo puesta música de piano, contemporánea o clásica de piano. Pues en las artes plásticas, pues me gusta, ahora las instalaciones me llaman las instalaciones, tienen mucho de son muy teatrales. Y bueno, no sé qué más me había preguntado. Sí, también de la narrativa, autores de novela, por ejemplo, ¿no? Sí, de novela, pues una obra clave para mí fue El túnel de Sábato. Después Pedro Páramo. Me he ido mucho para los sudamericanos, siempre me han tirado mucho los sudamericanos, en la literatura sudamericana. Después en narrativa los ganadores del grupo francés Oulipo también, lo leí mucho. Cortázar me apasiona, y actualmente es cierto que igual que me vinculo mucho a la autoría en castellano, ahora también en catalán, me vinculo mucho a la creación teatral, es decir, siempre voy intentando estar al día de lo que sale en narrativa, porque me gusta leer narrativa también, pero de pronto, si tengo una novela, la tengo encima de 30 libros de teatro. 30 libros de teatro, la novela se me queda atrás, Esa es mi forma de... Es que uno no puede abarcarlo todo, lo que... Entonces, ¿qué hora es todo esto? ¿Y cuarto de 20? ¿Estoy aburriendo? ¿Qué? No, es que se me va el tiempo y no he mirado. A ver, algunas preguntas o intención de preguntar algo, porque también tenéis que saber que os lo dije no sé en qué sesión, no quiero insistir porque entonces es como pedante y chungo, pero una reseñita de esto me tenéis que hacer, ¿eh? Y es obligatorio.
persona que normalmente no tocamos, no tenemos cerca y que ha dicho que no nos va a invitar a cerveza, pero yo sí, sí lo voy a invitar para que sepáis que el autor existe. Tú no ibas leyendo de... ¿Todo lo voy a invitar? Estaba aquí en el texto inicial. Quería ya, vamos, no sé muy bien cómo funciona, pero al hilo de lo que habéis contado al principio, ¿no? De que el autor, digamos, que no forma parte esencial a la hora de la presentación de la obra, ¿no? Vamos, lo que habéis comentado, pues claro que es importante porque es la obra, pero cuando un director, supongo que es el que selecciona tu obra para llevarla a una representación, te pide opinión, es necesario, puede pasar totalmente del autor y cambiarlo. ¿Eso cómo es? Sí, puede pasar. Sí, puede pasar. Puede pasar. Sabes, oye, a los autores que se quejan de eso, pero quiero saber en estos casos, y porque voy a llegar a lo que dije ahora, cómo es el proceso. No, la verdad es que yo he tenido suerte, me he encontrado gente súper respetuosa, no era una ironía lo que he dicho antes. Aquí en Málaga me encontramos gente súper respetuosa. Ahora mismo José, que es el chico que... Cabello, el director de la obra. Que dirige la obra, pues siempre al principio, cuando lo seleccionaron a él, pues me preguntó Antonio un respeto máximo hacia en este, como tú has dicho antes, está todo muy direccionado desde la escritura, pero también a mitad de territorio. Por ejemplo, hay una votación que yo me imaginaba a los protagonistas rojos y azules bailando techno, y yo la votación es música techno, es decir, que ahí el director tiene que ahora que integrar en su mundo, y lo mismo pues el de la música techno pues prefiere no sé cualquier otra cosa, ¿no? Pero es cierto que es un territorio de mucho ego, pero cuando das un equipo, quiero decir, el teatro en general, las artes en general son unos territorios donde entran muchas veces los egos en conflicto, pero también es cierto que cuando te encuentras con gente respetuosa, un territorio de mucho respeto hacia lo que el otro crea, hacia lo que el otro plantea, es fácil crear equipo. Es fácil crear equipo. Después, normalmente, hay plataformas donde se ofertan las obras, se ofertan así directamente. Esta, por ejemplo, la página de contexto teatral, ahí hay texto. Entonces tú de pronto abres tu correo y hay una persona en La Rioja o en Argentina que ha leído un fragmento de tu obra y te la pide para que se la mande, y a partir de ahí tú de pronto recibes una notificación, tu obra está haciendo en tal lugar, y tú ahí, porque todavía aquí en España, en Andalucía, tú tienes cierto control, pero cuando ya viajas las obras, ya ahí no, de pronto se va a estrenar en tal teatro, en Grecia fue la última, pues en el teatro en Pro, que no sé si se llamaba de Grecia, pues ahí no ha tenido nada que ver. De hecho, ahí fue donde me encontré, que se fue por la Rapsodia de Ifigenia, que era un monólogo, y me invitaron ahí, y cuando llegué vi a 5 chicas en escena, y digo, no, esta hora, y la habían hecho con sí, que nadie me había pedido, vamos, ni falta que me hacía, pues su propuesta, y uno sale fuerte de ahí, ve que lo que tú generas es un espacio de interacción, ¿no? Porque también es cierto que uno está en este terreno porque quiere comunicarse con los demás, es decir, la escritura teatral requiere del otro, requiere hacer equipo, sentarse, requiere que lo pongamos todo eso ahí, ¿no? Y cuando ves que eres capaz de generar imágenes con otra persona, pues te sientes muy realizado. Aparte de los derechos de autor, que siempre te tienen que pedir los derechos de autor para tú decir que la montes, ¿no? Naturalmente, eso es necesario. ¿Ya? Y yo quería preguntarte, si yo tuviera que conocer a Antonio Miguel Morales por tus obras, ¿cuál es a la que tú tienes más cariño o la que más te gusta de todo lo que hay? Que me digas. Sí, no, a mí esa pregunta no me cuesta trabajo porque siempre la respondo desde la verdad de la emoción, y la verdad de la emoción suele estar vinculada a la última, que es la última con la que está, no la última que has escrito siquiera, ¿no? Porque la última que he escrito es la que he hecho de los fantasmas del Victoria, sino ahora la que me genera más, digamos, más emoción es la grabación de los fantasmas. Creo que es una obra muy
muy personal, en la que me ha arriesgado mucho a mostrar, también, no solo a mostrar, no a mostrar yo tipo de intimidad ni nada, porque los personajes, bueno, conmigo, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que está generando en un espacio donde hay mucho dolor, en el territorio LGTBI+, está generando una franja de debate. Entonces, tienes que ir ahí con mucho arrojo, con mucha sensibilidad, sin predicar nada, sin intentar aleccionar, pero sí posicionándote bien de frente contra la sociedad, vuelvo a decirlo, testosterónica que nos espera afuera, ¿no? Porque es muy normal que alguien quiera partirte la cara por tuyo. Entonces, hay que estar valiente y hay que seguir ahí en esta. Entonces, yo me posiciono ahora como esta obra. Y así a ver si venís a ver. Pero también hay que recomendar que, por ejemplo, la misma la verdad inicial de Manuel Duval es un texto extraordinario, ¿no? Y se ha puesto en escena, que yo creía que estaba colgado en YouTube, pero no la está, la grabación completa, y yo recomendaría de esa, ¿no? Esa también, la de los pollitos de color. Cómo funciona la universidad. El que tu obra que ahora sea residente de arquitectura presentado un concurso. Sí. La presenté, concurrieron, me parece, a lo mejor tú sabes la mejor que yo, concurrieron 222 obras, creo que son a mí 222, no estoy seguro, no sé bien. Y después un comité que yo, a día de hoy, esta vez me parece que Pablo Díaz Morilla. Bueno, la anterior estuvo a Pablo Díaz, yo no sé dónde. Nadie lo sabe. Ah, vale, yo tampoco, yo tampoco. Nadie lo sabe. Pero bueno, estoy muy agradecido a quien haya sido, porque es cierto que la obra... María, ¿tú lo sabes? Yo creo que eso era Pablo y los propios todavía. También este año pasado. Sí, ¿no? Vale. Yo no me he preguntado. Los Estroques es un grupo que no es un grupo, es un grupo de teatro como nombre. Una gente que a mí me ha tratado siempre... Pero son dos personas que están contratados y que trabajan en la producción ejecutiva de la función que se van haciendo, que son Rodrigo García, Rodrigo de la Calva y Belén Santaola. Y luego había, porque es que esto es larguillo, pero te lo cuento después aquí, creo, si tú eres de Factoría. Bueno, pero en el sentido... Yo soy del grupo de Factoría. No, porque hay algunos invitados aquí también que son de la universidad. Entonces, los profesionales del teatro malagueño, que fueron los que impulsaron que sucediera un cambio para que se diera trabajo al sector, había un representante también en la selección de las obras. Como un jurado, pero no. Y la persona que hay ahora, yo creo que no está. Yo te voy a decir más o menos... Sí, o sea, yo puedo presentar un proyecto. Porque quiero dirigirlo yo o no. Me gusta el autor. No, si se puede hacer de todas las variables posibles. Ah, bueno. Yo puedo presentarlo, hablando contigo, lo presento yo porque quiero que sea una obra tuya, no externada. No externada. Sí, y además, me puedo proponer a mí al director de mutuo acuerdo o yo propongo del director a alguien. Sí, pero en mi caso no es así. Yo, en mi caso lo que he presentado es esto va a ser un texto. El anterior no lo presenté yo, lo presentó Rosa Calderón, que fue la directora, que fue que eligió el texto porque lo presentó ella. Entonces se montó el equipo así. En este caso, el último, yo presenté el texto. Ciertamente lo presenté con un proyecto de dirección, me ilusionaba mucho, pero no esperaba que me llamaran y me llamaron. Y llamaron, me dieron una gran alegría. Y entonces es simplemente, a mí no me dijeron ni tantas personas. De hecho, ha sido, desde la productora me llaman, ha sido elegido y entras en esa convocatoria. Te pones súper feliz porque afrontar una producción ahora mismo en las técnicas como el patio es difícil y la verdad es que lo hacen con cierta garantía. Vamos a hablar de todo, vamos a hablar de lo bueno y de lo malo. Lo bueno es que confías en tu proyecto, te lo montas y la asignatura pendiente de factoría, ¿cuál es la distribución? ¿Vale? La distribución, pero bueno, ahí andan, es decir, que todo no se hizo un día. A ver si ya... Entonces
y ver, porque cierto es, lo puedo decir aquí, lo puedo decir públicamente, sin temor a equivocarme en mi caso, yo no tenía ningún vínculo con la gente del teatro, quiero decir que no, que nada, desconocimiento total, y me llamaron. Es decir, que en mi caso ha sido concurrir por todas las de la ley y elegirme y yo quedarme súper feliz. No ha habido... Tus obras generalmente hay una compañía, un grupo que sí lo han montado, Almazara Teatro. ¿Quiénes son? Sí, Almazara Teatro es un grupo de Colón de la Frontera. Un grupo de Son los que han ido como algunas veces estrenando algunas Sí, series. Almazara ha estrenado La Ciénaga y ha estrenado La Milonga del Festival de los Días Azules. Almazara, así como compañía, trabajo con Almazara, que Almazara tiene su sede en Morón, también han hecho una obra y ahora van a estrenar otra mía, La Paranoia de Tabarine, que es un grupo de Getafe. Son así como los grupos en los que tengo cierta, en los que me voy, van montando mis espectáculos. Factoría Chegaray, ahora ya este será el segundo que monta, y ahora tenemos Madame Duval, la está haciendo también en escena un grupo de Madrid, una productora baja con un grupo de Madrid, Cosas Producciones, es la segunda vez que se pone en escena. Bueno, quiero decir que los textos están teniendo ahora su salida, tenemos que decir así la cosa. Bueno, preguntarte si tú tuviste algo que ver en el casting o simplemente. El autor no, si no es el director como Yosune, que era directora y autora, pues sí, ella diría, claro, el casting. No sé, me surge una pregunta. Has comentado que hay que leer. ¿Qué te parece? O sea, desde tu punto de vista también hay que vivir o leer y documentar es suficiente. O sea, No, mucho menos. ¿hay que vivir y hay que inventar o Sí, la realidad es suficiente? Hay que vivir, por supuesto, en eso, ¿no? Eso tienen que recordar, pero hay que vivir mucho. Hay una etapa de la vida en la que, bueno, a uno la calle se le va quitando, ¿no? Se le va quitando. Pero yo creo que un autor de teatro tiene que estar mucho en la calle. A mí siempre me gusta decir que la principal escuela de psicología que existe es una banda de bar. Yo trabajo en muchos bares y por delante por delante y por detrás. Delante de la barra y detrás de la barra. Y pienso que hay que salir, hay que hablar, hay que viajar, hay que conocer a las personas en su ambiente de origen y por supuesto una obra teatral que aspira a reproducir la vida no puede estar. Ahí también tenemos una obra llamada de inteligencia artificial, es decir, una obra de teatro de inteligencia artificial, ¿no? Es decir, vale, te podrás generar un texto, pero ese texto es la emoción y el cuerpo y la voz de unos actores no va a hacer absolutamente nada. Ahí el teatro, que siempre se va perpetuando, ya le ha ganado la batalla por definición a la inteligencia artificial. No está claro con otras artes, pero con el teatro tenemos claro que le ha ganado ya la batalla a la inteligencia artificial. Porque es el arte de la vida, entonces está claro que fundamentalmente hay que vivir. Y es cierto que leer es vivir, que escribir es respirar. Me gusta decirlo en algunas de mis obras, escribir es respirar. Yo no entiendo la escritura si no es orgánica, como la interpretación si no es orgánica. Quiero decir que me tiene que generar a mí una emoción, una frase para yo dejarla en una obra. Y esa emoción viene de la vida, viene de la vida, viene de poner en juego unas palabras con otras. Algunas veces esta emoción la genera el sonido, otras veces una experiencia personal, ¿no? Más o menos. Por ahí más, no sé si. Como veréis en este Ecuador de Factoría Chegaray, porque es la tercera función y nos quedan dos más, todavía esto le queda la trayectoria del bloque completo, los creadores existen. Y la imaginación está viva y coleando. Y no sale de la nada, pero es que siempre sucede eso. Es que verdaderamente nuestra asignatura pendiente es la autoría. Y el problema de que nos acerquemos a leer obras, porque yo en el teatro, pero pensando siempre si alguna vez lo montaré, tengo todo un trozo de biblioteca así de toda la obra que me gustaría montar, luego empezar a producir.
retribución, el dinero de dónde sale, y se hace siempre por afición, en el peor sentido, ¿no? O sea, por gusto y sin poderla distribuir, pero que la creación existe y por supuesto agradecemos su amabilidad, ha sido un rato enorme, potente y lleno de vitalidad, energía y gratitud por nuestra parte. Bueno, muchas gracias. Y de verdad que deberéis hacer una reseña